Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a este canal de descodificación. Bueno, en este vídeo va a ser un poquito teórico, con la presentación de unas diapositivas que he preparado para ti. Voy a explicarte así a grandes rasgos por encima, no voy a dar toda la información. Te voy a explicar sobre el conflicto y la somatización en las diferentes partes del cerebro que se asocian a cada capa embrionaria y los órganos que compondrían cada capa embrionaria y un poquito cómo funcionaría todo. Así que vamos a ello. Y en esta primera diapositiva que ves, vamos a aplicar un poquito el desarrollo embrionario. Muy bien. Tras la fecundación, a partir de la división del cigoto, se empiezan a formar todos los tipos de células que componen el ser humano. Este proceso es posible gracias a la capacidad de diferenciación de las células embrionarias. En respuesta a determinados factores hormonales, las células madres embrionarias pueden crear cualquier tipo de célula. Esta capacidad de diferenciación es la base del desarrollo del feto en el interior del útero. Durante la tercera semana de gestación, se presenta en el embrión un proceso conocido como gastrulación. En este, las células se comienzan a diferenciar y se forman en capas, conocidas como endodermo, mesodermo y ectodermo. Quédate con esto, Ahí tienes un poquito las tres capas de la gastrulación. Mesodermo, la primera que se formaría sería el endodermo, luego el mesodermo y el ectodermo. Vamos a ver cada una de ellas. Bien, ahí las tienes, el endodermo. El mesodermo se dividiría en dos. Por una parte, el mesodermo antiguo, por otra parte el mesodermo nuevo y luego el ectodermo. ¿Vale? Ahí tienes otra foto también. Muy bien, vamos allá. Vamos a empezar con el endodermo. El endodermo es la capa, el tejido más interno. Es el primero que empieza a producirse. Es el más interno. Y va a dar lugar, es decir, que de este tejido van a salir los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. No todos, no todos. Aquí tenemos, como ves, el hígado, el estómago, esófago, intestino, la vejiga y un segmento de la uretra, la superficie interna del canal auditivo, la parte final de las vías respiratorias, tráquea, pulmones, y algunas glándulas como el timo, la glándula tiroides y el páncreas. Estos son algunos de los órganos que formarían parte de esa capa que se llama endodermo. Más adelante sabrás por qué decimos todo esto. Vamos a ver todas las fotografías. Bien, un poquito más del endodermo. Hemos visto los órganos que saldrían de ahí. Ahora, esta capa embrionaria está controlada por una parte del cerebro que va a ser la parte más antigua, y es el cerebelo. Lo tienes ahí en la imagen. El cerebelo va a controlar esta capa embriológica que es el endodermo. Y esta parte del cerebro, que es el cerebelo, que va a regir el endodermo y todos estos órganos, van a estar relacionados con un determinado conflicto. Son conflictos de supervivencia, como la respiración, la alimentación
y la reproducción, supervivencia. No puedo respirar, por ejemplo, este ambiente, no puedo respirar o no quiero respirar esta atmósfera que tengo, pienso que me voy a morir de hambre, ¿vale? Iremos viendo cada cosita de estas. Pero ves quedándote con esta información que te la estoy presentando a modo global, a modo general. Vamos a pasar al mesodermo, que ya te dije que se dividía en antiguo y en moderno. Vamos con el mesodermo antiguo. Es la capa intermedia y va a dar lugar a las siguientes estructuras. ¿Cuáles son? El corium de la piel, es la piel profunda, la pleura, peritoneo, pericardio y las glándulas mamarias. Esta capa también está controlada por otra parte del cerebro, en este caso es el cerebelo. El cerebelo. ¿Y cuáles son los conflictos relacionados? Ataque a la integridad o peligro a la integridad, preocupación en el nido, falta de protección. La siguiente sería el mesodermo nuevo. Mesodermo nuevo. También es la capa intermedia, ¿no? Junto al mesodermo antiguo. Y va a formar estas estructuras: huesos, cartílagos, tendones, ligamentos, tejido conectivo, graso, sistema linfático, los vasos sanguíneos, menos los vasos coronarios, la musculatura estriada, el miocardio, la parénquima renal o la corteza adrenal, el bazo, los ovarios y los testículos. También esta capa va a estar controlada por otra parte del cerebro, la sustancia blanca, que la tienes ahí en el dibujo. ¿Cuáles son los conflictos? Desvalorización, me siento desvalorizado ante algo, no me siento apto, no me siento adecuado, soy incompetente. Por lo tanto, hay una desvalorización, me siento desvalorizado, incompetente, no apto. Hay una autodevaluación en una situación que yo estoy viviendo, ¿de acuerdo? Y nos queda la última capa, que es la capa más superficial, la más externa, es la última que se produce, y es el ectodermo. ¿Y cuáles son estas estructuras? Son la boca, la mucosa de la superficie, faringe y garganta, también la mucosa, glándulas salivales, paratiroides y glándulas lacrimales, párpado, conjuntiva, cristalina, córnea, retina, el cuerpo vítreo, el oído, mucosa nasal y senos paranasales, el esmalte dental, tráquea, laringe, cuerdas vocales, tubos bronquiales, ductos, que son los conductos mamarios, el esófago solamente los 2/3 superiores y la curvatura menor del estómago. Muy bien, más, aquí hay más. Conductos biliares y vesícula biliar, los conductos pancreáticos, las células de los islotes del páncreas, recto, la mucosa superficial, pelvis renal, uréter, uretra, vejiga, mucosa superficial, cuello uterino y vagina, glande del pene y clítoris, piel, la epidermis y periósteo y las arterias coronarias. Bien, y esta última capa, que es el ectodermo, también va a estar controlada por una parte del cerebro, precisamente la corteza cerebral. Y los conflictos van a estar relacionados con conflictos de relación, es decir, cómo me relaciono yo con mi medio externo. En el territorio, conflictos de separación. Aquí vemos, te he puesto aquí, un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos 4 capas,
Hemos dicho que había la endodérmica, capa endoderna, el endodermo, que es la capa más interna, que está regida o controlada por el tronco cerebral, ¿vale? Sus conflictos son de supervivencia, respiración, alimentación y reproducción y, bueno, los órganos que hemos visto anteriormente. Tenemos la segunda capa, que es el mesodermo antiguo, va a estar controlada por el cerebelo. Conflictos, ataque a la integridad, preocupación en el nido. Mesodermo nuevo, regido por la sustancia blanca, cuando yo me desvalorizo, no me siento apto en una determinada situación. Y el ectodermo, controlado por la corteza cerebral. Conflictos de relación, cómo yo me relaciono con algo visual, algo que quiero ver y no veo, algo que he visto y no me ha gustado, algo que he escuchado y no me ha gustado, conflictos también de territorio. Bien, todo esto que hemos visto, ahora la pregunta sería, vale, esto es el funcionamiento, ¿cómo me sano? Muy bien, si la somatización fue causada por un estrés, hay que bajarlo, ¿no? La somatización siempre va a generarse cuando el estrés sobrepase ese límite de tolerancia que yo tengo. Mientras no lo sobrepase, no hay somatización. Cuanto más pequeño es el estrés, más pequeña es la somatización. Por lo tanto, nos interesa bajar ese estrés. Hay que buscar, lo primero, el significado biológico del órgano y averiguar el conflicto. Esto lo puedes hacer tú mismo buscando ese órgano en internet, en un atlas, en cualquier libro. ¿Para qué sirve el estómago? ¿Para qué sirve el intestino? ¿Para qué sirve el pericardio? ¿Para qué sirve la mano? Pues para agarrar, las piernas para caminar, etc. Si no, tienes múltiples hoy en día diccionarios, yo aquí tengo un montón de diccionarios donde te van diciendo, pues cada parte del cuerpo, qué significa. Hay muchas más lecturas y al final tú eres el que tiene que sacar tu lectura propia, ¿vale? Por lo tanto, averiguar cuál es el sentido biológico del órgano. Buscar esa situación de estrés relacionada con este órgano y darle solución. Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo que he puesto es la pericarditis. Viene de pericardio, es cuando hay una inflamación del pericardio. El pericardio es esa envoltura que rodea y protege al corazón. Pertenece a la capa embrionaria del mesodermo antiguo, que lo hemos visto. Los conflictos, ataque a la integridad y protección. ¿Cuál es la función del pericardio? Proteger al corazón. Esa es su función. Muy bien. Puede ser que vayan a operarme del corazón y tenga miedo. Entonces se activa el cerebelo, y manda la orden al pericardio para que se inflame. De esta forma simbólica es como se puede, o como el inconsciente, o como el cerebro puede proteger al corazón, produciendo una pericarditis, inflamando esa capa, esa envoltura que rodea y protege al corazón, puesto que me van a operar del corazón, tengo miedo. ¿Qué hace mi inconsciente? ¿Qué hace mi cerebro? Lo único que tiene es mi cuerpo. Es esta naturaleza, el cuerpo, por lo tanto va a tener que obrar, va a tener que hacer algo en mi cuerpo. Y si yo tengo miedo a que peligre mi corazón, pues una forma de proteger a ese corazón es inflamando ese pericardio. Puesto que el pericardio, su función, como te he dicho, es proteger al corazón. Pero hay más, hay más. Aunque el corazón también puede representar el hogar y la casa. Quizás nuestra casa esté en peligro y el inconsciente, al establecer esa relación casa-corazón,
hace lo único, como te he dicho antes, que puede, y es protegerla a través de la pericarditis. Por lo que trabajar esa preocupación, de miedo a perder la casa, aceptar, sacar emociones e ir al pasado para encontrar situaciones similares nuestras o de la familia para tomar conciencia. Quiere decirse que puede ser que de pequeños hayamos perdido el hogar, hayamos perdido la casa. Entonces, ahora estamos viviendo lo mismo y volvemos a vivir de nuevo el conflicto, pero esta vez podemos somatizar. Puede ser también que nuestros padres, porque puede venir del clan, de alguien, algún familiar, puede ser que alguien haya perdido la casa haya sufrido algo, la casa, el hogar. Nosotros recogemos esa historia, porque al final todas las historias tienden a repetirse, y volvemos a vivir el conflicto. Bueno, pues la toma de conciencia es muy importante, Esa toma de conciencia es muy importante. Y por eso tenemos que averiguar esa historia, sacar emociones, ¿de acuerdo? Al solucionar el conflicto o realizar la toma de conciencia, esa parte del cerebro da la orden de restablecer la salud óptima en esa parte del cuerpo. Hay muchos ejercicios, hay muchos protocolos que puedes utilizar para hablar con esa parte de tu cuerpo. En este canal ya te he dejado varios para ello. Hablar con esa parte de tu cuerpo, por ejemplo, y preguntarle, investigar, hacer un trato con ese órgano, con esa parte de tu cuerpo, con ese sistema, y así es como puedes solucionar, sacar las emociones que tengas que sacar. Pero acuérdate de ir siempre al pasado, porque el conflicto puede venir de ahí. Vamos a ver un poquito más de esto y las fases de la enfermedad. Vamos a ver solamente las fases básicas, porque aquí hay mucha información, muchísima información, y tampoco quiero liarte, ¿vale? Bien, vamos a ver, como te digo, las fases básicas, que son simpaticotonía y vagotonía. La simpaticotonía es cuando estás en fase activa de conflicto, es decir, cuando tienes un conflicto y ese conflicto está incidiendo sobre todo tu cuerpo, no solamente sobre el cuerpo, sino la mente y el cerebro. Y la vagotonía igual, pero es la fase de reparación, cuando ya has solucionado el conflicto y ahora el cerebro tiene que, pues, de alguna forma sanar esa parte de tu cuerpo. Bien, entramos en la simpaticotonía, que es cuando estás en conflicto. Has vivido una situación de estrés y entonces estás con esa preocupación. Bien, el estrés que hemos vivido va a repercutir en 3 niveles. A nivel psíquico, por supuesto, cerebral, va a activarse esa parte del cerebro relacionada con esa capa embrionaria de acuerdo a cómo hayas vivido tú el conflicto. Si es un conflicto de supervivencia, si es de protección, si es de relación, etc. Bien, vamos a experimentar estrés emocional y estrés mental. Puede haber insomnio, no tiene que cumplirse todo esto, pero sí que hay varias cosas que cuando estás en conflicto, cuando te ha pasado algo, sí que tienes ese estrés, entras en insomnio, hay falta de apetito, pérdida de peso, una presión sanguínea elevada. La persona puede tener las manos y los pies fríos. Y es que desde un punto de vista biológico, todo esto al final te va a servir para que puedas solucionar un conflicto. Imagínate que estás en la guerra. Estás en la guerra con el enemigo. Tu cuerpo seguramente no va a tener ganas de dormir, ganas de comer,
ganas de descansar, porque necesita estar en estrés, ¿vale? En simpaticotonía, en estrés, en alerta. Y todo esto te va a ayudar a solucionar el conflicto, ¿vale? La otra fase es cuando ya has solucionado ese conflicto. Entras en vagotonía. La solución del conflicto pues viene acompañada también de un sentimiento de alivio, porque ya has solucionado el conflicto, ya como que descansas, ¿no? Te sientes aliviado. Puede que te sientas con fatiga, cansado, débil. Entonces ya el cuerpo necesita reparar. Por lo tanto, empiezas a tener apetito y las manos y los pies calientes. Desde un punto de vista biológico, el tono de descanso prolongado, particularmente la fatiga y el buen apetito, ayudan al proceso de reparación y restauración de la salud. Aquí he puesto una frase de Gandhi, ya que hablo de la enfermedad, y dice: la enfermedad es el resultado no solo de nuestros actos, sino también de nuestros pensamientos. Y es que al final, una situación que uno pueda vivir, la situación al final es neutra, es decir, pasa algo. Y es de acuerdo a cómo tú la vivas, es que vas a somatizar pues, en el hígado, porque piensas que te vas a morir de hambre, en el estómago, porque no puedes digerir esa situación, en los pulmones, porque tienes miedo a morirte. Eres tú mismo, con esos pensamientos, con esas emociones, el que vas a generar esa patología, esa somatización en tu cuerpo.